la palabra de Dios, carece de argumentos con Dios, no puede sostener una conversación con Él y su vida de oración es estéril y completamente aburrida. Como hijos de Dios, nosotros somos colaboradores en el proyecto, en la empresa del reino. Hemos sido salvados, rescatados, limpiados, librados, trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, como dice Colosenses 1:3. Bienvenidos a Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. La pregunta de hoy es: ¿cómo puedo conocer la perfecta voluntad de Dios para una situación, para mi situación en específico? Y aquí vamos a entrar en el tema que me fascina, en el tema que más me gusta, que es la palabra de Dios y la oración, para después aprender cómo orar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que pelear las batallas correctas, pero tenemos que hacerlo de la forma correcta. Tenemos que saber qué es lo que Dios piensa y siente acerca de una situación, cómo quiere Él que oremos por esa situación, cómo Él quiere traer esa solución, que Él tiene la solución perfecta de acuerdo a su voluntad para esa situación. A mí siempre me gustó el diseño. Yo quería estudiar diseño gráfico y después de la preparatoria hice un examen de admisión a la mejor universidad de diseño de la ciudad. Hice el primer examen de admisión y no fui aceptada. Entonces hice un segundo examen de admisión, pero tampoco fui aceptada. Y lo primero que hice fue lloriquear y reclamarle a Dios: ¿por qué si yo te había dicho mi plan? ¿Por qué si yo te había dicho lo que yo quería hacer? Tú no me escuchaste, ¿por qué no me aceptaron? Y lloriqueé y reclamé. Y antes de amargarme, Él en su misericordia me mostró cuál era su perfecta voluntad. ¿Sabes? Si yo hubiera estudiado eso que quería, no sería tan feliz como soy ahorita y no estaría cumpliendo el gran propósito de Dios para mi vida. Lee un poquito más acerca de esta historia preciosa que Dios hizo en mi vida en mi libro. Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la palabra de Dios encontramos su perfecta voluntad, encontramos su plan, encontramos su corazón, lo que Él quiere y desea y sueña y anhela para ti, para mí, para las naciones de la tierra, para nuestra familia, para nuestro vecindario. Pero ¿has escuchado a algunas personas decir, cuando tienen una enfermedad crónica o cuando les sucede algo, pues es que Dios me mandó esta enfermedad porque Él quería que aprendiera algo? Pero ¿sabes qué? Eso no está más alejado de la realidad. Cuando tú conoces y escudriñas la palabra de Dios, ves lo que Él piensa y ves lo que Él siente. Ahora, con respecto a este tema, por ejemplo, no es posible que Dios te envíe una enfermedad para enseñarte algo, porque su palabra dice en 3 de Pedro 1:2: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y luego Él dice en Isaías, hablando acerca de Jesús: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿por qué Dios enviaría a su Hijo Jesús a pagar por tus dolencias, a pagar por las enfermedades, a pagar por los pecados, si después te castigaría con eso mismo de lo que Él te salvó? No sería lógico. Él envió a su único hijo para salvarte a ti, para pagar por las enfermedades, y tú ya no tienes que pagar por esas enfermedades. No sería lógico que te castigara con eso mismo. Esa es una completa estulticia. Por ejemplo, vamos a ver otro caso. Te quedas sin empleo o vives en extrema pobreza por alguna situación, eres despojado de tus bienes, eres despojado de tu trabajo, te quedas sin ingresos. ¿Es esa la voluntad de Dios? Dice en Salmos 1 que tú eres como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, tu hoja no cae y todo lo que haces prosperará. Dice en 2 Corintios 8:9, Jesús, por amor a nosotros, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos.
Pero si no lees la palabra de Dios, si tú no dedicas tiempo a leer la Biblia, nunca vas a enterarte de cuál es la perfecta voluntad de Dios para tu vida, de cuál es la perfecta voluntad de Dios para tu familia e incluso para tu nación entera. En la palabra de Dios se encuentra todo, absolutamente todo lo que tú necesitas para saber qué hacer con tu vida, para saber qué decisión tomar. Pero si no lees la Biblia, ¿cómo vas a saber cuál es la perfecta voluntad de Dios para tu situación, para tu familia, para tu vida? ¿Sabes? Aquí se encuentra absolutamente todo lo que necesitas para tomar la decisión correcta en todas las áreas de tu vida, en cualquier área y situación por la que tú estés orando. Mira, dice Isaías 42:16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Dios es la fuente de toda claridad, de toda revelación, de toda dirección. Pero si nosotros no conocemos su palabra y no dedicamos tiempo a leerla, jamás vamos a tener esa claridad. Él es la fuente de toda revelación, pero nosotros, nuestra tarea es inquirir, buscar, investigar, escudriñar en su palabra qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él siente, qué decisión vamos a tomar. Sin embargo, para obtener esa dirección tenemos que rendirle nuestros planes, tenemos que entregar nuestros planes y si es necesario, si nuestros planes no son buenos y no están dentro de su perfecta voluntad, intercambiarlos por los suyos. Y eso requiere de quitar el orgullo de nuestra vida, porque siempre pensamos mis planes son los mejores, lo que yo quiero es lo mejor, porque yo soy súper inteligente, porque soy un buenazo en lo que hago. Y ¿sabes qué? No, Él tiene el mejor plan para tu vida y en ese plan Él te va a llevar a una vida plena, a cumplir aquello por lo que fuiste creado, porque fuiste creado con un propósito. Entonces se trata de rendir tu orgullo y eso es a veces lo más difícil. Mira, dice Salmos 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Y cómo es que Él te enseña el camino en que debes andar? Es a través de una revelación. Cuando tú has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo empieza a revelarte muchas cosas que tú antes no veías. Es como si te quitaran una cortina de frente. Entonces empiezas a leer la palabra de Dios en una forma distinta. Porque cuando tú estás en el camino de Dios, cuando no lo has confesado como tu Señor y Salvador, cuando no vives una vida en el Espíritu, puedes leer esto y te parecen letras antiguas, te parecen frases insensatas y no logras comprender lo que quiere decir aquí. Pero cuando tú empiezas a leer su palabra y pedirle al Espíritu Santo que te revele y te hable a ti, estas palabras ves que están diseñadas exactamente para tu situación. Cuando tú le pides al Espíritu Santo que te revele cuál es la solución perfecta para una situación, tú empiezas a leer, Él te dice qué leer y empiezas a leer y parece que las letras te saltan. Ahora, en una sola palabra Él te puede revelar 1000. Pero esto requiere de una disciplina y requiere de una entrega. Necesitas leer la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios y remojarte en ella y sumergirte en ella, empiezas a conocer el corazón de Dios, empiezas a conocer el poder de Dios, porque aquí están los testimonios de lo que Él hizo en el pasado, y si Él lo hizo en el pasado, lo puede hacer contigo en el presente. Cuando tú no lees la palabra de Dios, eres completamente ajeno e ignorante a sus designios, a su voluntad, a su corazón, a cómo Él funciona, a cómo Él siente, a cómo Él habla. ¿Sabes? Por eso hay tanta gente que está resentida con Dios, porque Dios no hizo lo que ellos querían, porque Dios no respondió como ellos querían. Pero cuando
Muchas veces cuando hay esta situación de resentimiento contra Dios, la pregunta es, ¿te detuviste tú a buscar y a escudriñar y a inquirir lo que Él quería para esa situación? Entonces, la mayoría de veces vas a encontrar que no, esa persona nunca se detuvo a pensar y a preguntarle a Dios qué es lo que quieres hacer, qué vas a hacer y cómo quieres que yo responda y ore a esto. Entonces, al leer la palabra, nosotros abrimos un canal de comunicación con Dios. Por eso abrí este video diciendo que quien no lee la palabra de Dios no tiene una conversación con Dios. Es como cuando tú no convives con alguien. ¿Te ha pasado que estás junto a alguien con quien nunca has convivido, con quien no convives, y a veces para hacer una conversación con esas personas es difícil? Piensas, ¿y ahora qué más le digo? Ya dije esto y ya hablé del clima y pues mejor hablas de la florecita y del pajarito y del clima porque no hay una conversación, no puede haber una conversación más profunda. Y lo mismo es con Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, no puedes tener una conversación con Él y entonces tus oraciones son de 1 minuto y 1 minuto ya es demasiado porque no tienes nada que hablar con Dios. Simplemente no tienes nada que hablar con Dios. Entonces, hoy te invito a que tú dediques tiempo a leer la palabra de Dios, a sumergirte en la palabra de Dios, para saber qué es lo que piensa Él, para saber cómo es Él, cómo se mueve Él, qué quiere para tu situación. Y te voy a dejar con una cita de Wesley L. Duewell, que dice: la gente que ora ama la palabra de Dios y quienes aman la palabra de Dios anhelan orar y aman orar. Cuando te alimentas de la palabra de Dios te darás cuenta con frecuencia que tu lectura se vuelve una oración. Y esto nos va a abrir paso para el siguiente video, que en los siguientes videos vamos a aprender cómo orar la palabra de Dios. Y hoy quiero recomendarte un libro que también me fascinó traducir. Es un libro de Brennan Hinn Kuhneman son unos profetas impresionantes. Si no los has escuchado, puedes buscarlos en YouTube. Tienen predicaciones y profecías impresionantes. Y este libro me fascinó mucho. Se llama La Ruta Divina. Es de Brennan Kuhneman. El subtítulo es Descubra la voluntad de Dios para cada situación, y aquí te muestra cómo ver ese mapa para encontrar para encontrar la perfecta voluntad de Dios, y es a través de la palabra de Dios. Te enseña cómo descubrir su voluntad, habla de conocer la palabra de Dios, aprender a escuchar el corazón de Dios, descubrir qué camino elegir entre todas esas voces que te están hablando, entre otras cosas. Es muy interesante. La Ruta Divina de Brennan Kuhneman, descubra la voluntad de Dios para cada situación. Es de Casa Creación. No te pierdas este libro, es muy bueno. Si tú quieres empezar a aprender cómo conocer la voluntad de Dios para tu vida, o pulir tu discernimiento y la manera en que tú escuchas a Dios, este libro es muy bueno. Y también quiero recomendarte otro libro que es el mío, Cuando Él dijo mi nombre, el camino de un alma simple hacia la verdadera identidad. Sabes, yo tenía unos planes para mi vida, tenía planes que la verdad parecían planes muy buenos y muy atractivos. Sin embargo, Dios siempre tiene el mejor plan, pero hay que saber escuchar, hay que aprender a escuchar, porque aún en medio de la adversidad y aún en medio del ruido de alrededor, el ruido que se forma alrededor de nosotros, que se vuelve un caos cuando estás intentando escuchar la voluntad de Dios y escuchar la voz de Dios para tu vida, puedes escucharla. Aún en medio de ese caos puedes escucharla. Cuando Él dijo mi nombre, lo puedes conseguir en Amazon, en Google Play en versión digital, en Amazon en versión física y digital, versión Kindle, y es una prosa poética que habla acerca de cómo la oración te ayuda a encontrar la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Y gracias por ver este video, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Por favor, compártelo con mucha gente. Este es un tiempo en la historia, es un tiempo en las naciones, es un tiempo en cada vida en que la oración está tomando un sentido diferente, está tomando un rumbo diferente, un rumbo de autoridad. Pero primero necesitas desarrollar
tu oído escuchar la voz de Dios y saber cómo orar con estrategia, que es a lo que vamos. Entonces no te pierdas estos videos y compártelos para que más gente empiece a orar. Estamos frente a un movimiento de oración internacional y necesitamos tener las herramientas correctas. Gracias por ver este video. Bye bye.